Bienvenidos, queridos hermanos, aquí a la casa de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que estén con gozo en su corazón, que estén con gozo en su corazón y que vengamos a alabar y glorificar el santo nombre de Dios. Amén. Vamos a buscar en nuestra Biblia en Primera de Juan capítulo 3, vamos a leer del versículo 10 en adelante. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10 en adelante. Amén. Y dice la palabra de Dios, dice, veamos siempre bajo la dirección de nuestro Dios, honrando siempre a Dios Todopoderoso, y dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es nacido de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En estos hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Lo vamos a dejar ahí. Queridos, venimos leyendo, venimos viendo esta preciosa carta que Juan escribió. Y este capítulo 3 está hablando sobre el amor, y también mire este versículo, después de lo que veníamos diciendo, dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por eso es cierto, nosotros ya somos hijos de Dios, no vivimos una vida de pecado, no vivimos en pecado constante, sino quizá pecamos accidentalmente, pero no intencionalmente. Y si usted está pecando intencionalmente, pues arrepiéntase, porque si no, no va a entrar al reino de los cielos. Y no se engañe, usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Por eso dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mire, esto es tremendo. No podemos pecar porque somos nacidos de Dios. Entonces, cada vez que usted tenga esa gana, porque el pecado es algo deseable, algo que le anhela la carne, pero usted piense a quién está agradando, si está agradando a Dios o está agradando al diablo, porque en cuanto nosotros caemos en la tentación, porque la tentación está ahí, pero si usted no cae no pasa nada. La tentación no es pecado, el pecado es caer, el pecado es ceder la tentación, pero mientras usted no ceda la tentación, usted es libre. Y cuando le venga a usted ese deseo, piense en Dios. Y en ese momento el Señor reprende ese pensamiento. Porque la palabra de Dios dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lleve usted cautivo todo pensamiento que no es de Dios, todos esos pensamientos sucios, todos esos pensamientos sucios, no voy a decir otra palabra. Llévelos a Dios y dígale, Señor, los traigo y los someto bajo la autoridad de tu reino. Yo quiero, Padre,
pensamientos puros, pensamientos sinceros, pensamientos de alabarte, como dice tu palabra, que en tu palabra medito de día y de noche, tengo que hacerlo. Y Padre, someto mi vida bajo la autoridad de tu reino. Y del versículo 10, del 9 nos salta ya al versículo 10 cuando dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios. Eso lo vimos hace 8 días, solo doy un repasito. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mire, el diablo tiene sus hijos y Dios también tiene los suyos. Todo aquel que hace lo malo, todo aquel que no hace la voluntad de Dios, no es hijo de Dios. Aunque vayan a la iglesia, aunque canten, aunque hagan lo que quieran, pero una vez no hace la voluntad de Dios y no hace la voluntad del diablo, es hijo del diablo. Por eso dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es nacido de Dios. Entonces vemos aquí, los hijos de Dios, ¿qué hacen? Practican la justicia y aman a su prójimo. Y los hijos del diablo son caracterizados por falta de amor hacia el prójimo, falta de amor a Dios, no aman a Dios. Miren qué tremendo. Ustedes saben que el presidente electo de Colombia es un ateo y la han entrevistado y él no cree en Dios, pero cree en el diablo. Prefiere él creer en el diablo, dice, antes que creer en Dios. ¿Cómo está el mundo? Y una persona que va a dirigir un país, ¿cómo le irá a ir a ese país? Porque en cuanto el gobierno es hijo de Satanás, lamentablemente también se pasa llevando a toda la comunidad. Lo vemos en la Biblia, cuando los reyes de Israel servían a Dios, todo el pueblo servía a Dios. Pero en cuanto los reyes de Israel caían y la gente iba detrás del rey, porque es el líder, Imagínense que nosotros aquí como líderes nos ponemos a hacer cosas que no convienen. Díganme ustedes cómo van a actuar ustedes. Si yo les pido que vivan en santidad, si yo no vivo en santidad, si yo soy un hijo del diablo y les digo alaben a Dios, ¿lo van a hacer? No. A diferencia de este otro señor, del Salvador, él cree en Dios y él proclama a Dios delante de todo y no le da vergüenza. ¿Cómo está el país? Quizá no está al 100%, pero ha mejorado respecto a como era antes. Muchísimo, se ve la diferencia. ¿Por qué? Porque él ha puesto a Dios en primer lugar en su vida y sin duda, en medio de todos sus problemas que tiene, él siempre confía a Dios y le clama a Dios y le pedirá sabiduría, como lo hizo Salomón. Por eso, los hijos del diablo se caracterizan por la falta de amor, obras injustas, viviendo siempre bajo el dominio del diablo, haciendo la voluntad de la carne, haciendo su propia voluntad, porque no dejan que la voluntad de Dios se cumpla en sus vidas. Por eso la Biblia enseña que no existe un punto intermedio, digamos, es que yo soy de Dios, o como dijo el Señor Jesucristo allá en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, el término neutro que muchas veces nosotros creemos que existe y en realidad no existe, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Pero y si creemos que existe el término intermedio, el término neutro, no somos de Dios, porque el Señor lo dijo claramente. Búsquelo, Apocalipsis 3, 15 y 16. Dice la escritura, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y dice, ojalá por cuanto el 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y el 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mira, el Señor, fuera de una vez con eso, directo, no pertenecen a mi reino. Entonces vemos que la Biblia nunca enseña que hay un término neutro ahí entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Si o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo.
y no hay vuelta atrás. Y aunque usted quiera patalear y haga berrinche, no existe término medio. ¿Somos de la luz o somos de las tinieblas? ¿Pertenecemos a Dios o pertenecemos al diablo? Sencillamente, por eso el Señor dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay más, no hay más. O la luz o la oscuridad, o la vida o la muerte, o el cielo o el infierno. Solo existen esos dos lugares. No existen, como dicen, enseña la religión, no, que vas al purgatorio, que vas al limbo. Mentira del diablo. Eso no existe, no existe, aunque quieran decir que sí existe, no existe, porque la Biblia no lo enseña. Por eso nosotros tenemos que ir a la Escritura, amar a nuestro prójimo. La semana pasada vimos que decía San Mateo 22:39, ¿se recuerdan? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu prójimo. El amar al prójimo es considerado una evidencia fundamental de que ya hemos nacido de Dios. Ya hemos nacido de Dios. Porque si amamos a Dios, tenemos automáticamente amar al prójimo. Si nosotros hallamos gracia delante de Dios, vamos a hallar gracia delante del prójimo. Pero nosotros, ¿saben qué muchas veces hacemos? Queremos buscar hallar gracia delante de los hombres, aunque delante de Dios, hermano, Dios conoce que cómo vivo yo, pero yo quiero quedar bien con Él. No lo hagas de esa manera. Primero haya gracia delante de Dios. Cuando hayas gracia delante de Dios, vas a hallar gracia sin que lo estés buscando delante de las personas, porque escrito está allá en Proverbios capítulo 3, cuando dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días, de años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbeles en la tabla de tu corazón. ¿Y qué dice? Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Pero mire qué dice. Primero buscamos las cosas de Dios, y cuando hacemos las cosas de Dios bien hechas, vamos a hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Qué dice? ¿Qué gracia, qué opinión tenía Dios de Job? ¿Has visto mi siervo Job? Varón perfecto y temeroso de Dios. Y se lo decía en las narices al diablo. Se lo decía, porque Dios sabía quién era Job. Dios conocía el corazón de Job. Dios sabía que Job nunca le iba a fallar. Quizá en años anteriores tal vez había tenido pruebas y Job no falló. Entonces, como no falló, Dios le conocía perfectamente que no iba a fallar, y él le hizo un muro alrededor de él para que el enemigo no le tocara. Por eso el diablo dijo claramente, ¿cómo no te va a servir si mira cómo lo tienes rodeado de bendición? Entonces le dice Dios, ve, yo te doy permiso. Por eso cuando usted es tentado, cuando usted tiene algún problema, no piense que el problema viene porque Dios da permiso para que actúe en usted, para probarle a ver si de verdad es usted o no es hijo de Dios. Todo lo que pasa, Dios da permiso para que el mal actúe en nosotros. Dios da permiso. No crea usted que a usted le pasan las cosas por naturaleza, ¿no? Sino siempre Dios tiene el control, pero Él abre, Él da la oportunidad, Él prueba para que probarnos si de verdad somos o no somos hijos de Dios. Entonces vemos este versículo. El versículo funciona como un examen, como una herramienta. Juan enseña que la fe cristiana debe ser visible y práctica. Su fe tiene que ser visible y práctica, reflejando el carácter de Dios en las relaciones diarias que usted tiene. Miren qué dice 1 Juan 2:29, ahí mismo en esa hoja. Y sabéis que el que es justo, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Qué dice el versículo? Y sabéis que Él es justo. Nosotros sabemos que Dios es justo, ¿verdad? Entonces sabemos también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y si vemos uno que no es justo y viene a la iglesia, ¿has nacido o no ha nacido de Él? No ha nacido de Él, solo es religioso.
Porque cuando uno tiene ese encuentro con el Señor, uno cambia, su manera va a ir cambiando. Dios se va manifestando, usted va reflejando su vida, que ya Jesucristo vive en usted, que ya no es el mismo mundano que un día vivió de esa manera, que usted quizá su carne le insten otra vez a llevarlo, a arrastrarlo para allá, pero usted dice, no, yo soy de Dios. Y le vienen pensamientos, porque el diablo también pone pensamientos, y le vienen pensamientos y usted, no, dice, no, yo pertenezco a Dios. Y esos pensamientos los llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Y ahí usted se manifiesta que es un verdadero hijo de Dios. Por eso dice el versículo 29, y sabéis que Él es justo. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Entonces tenemos que ser justos, queridos hermanos. Tenemos que ser justos en toda nuestra manera de vivir. Versículo 11. Dice, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Dice que este libro de Primera de Juan viene hablando del amor, del amor, del amor, del amor. ¿De qué nos habló el pastor la semana pasada? Amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizá nos hace falta amor. Por eso Dios habla de esa manera. Porque Él traía su mensaje y justo nos habla del mismo amor de Dios reflejado en la humanidad. Que amemos al prójimo como amamos a Dios por sobre todas las cosas. Por eso el mandamiento principal es San Mateo 22, 37 al 39. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo que dice es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto se ama usted? ¿Va que si tiene sed va y toma un poquito de agua? Si usted ama a su prójimo, a una persona que está por ahí y le ve sufriendo con calores, ¿qué hace? Que se muera ahí. Sí. ¿Verdad que no? Va y le socorre con un poquito de agua. O si le ve que tiene hambre, le socorre y le da un trocito de pan. Quizá no todo, pero algo para saciar su hambre. Si quiere un par de bocaditos ahí para que él sacie su hambre. Seamos de esa manera que podamos amar a nuestro prójimo. Dice, y Juan establece que el amor mutuo es el mandamiento fundamental y distintivo del cristiano. Usted me ama, yo le amo en el amor del Señor. Porque existen varios amores. Está el amor ágape, que es el amor del Señor. Está el amor fraternal entre nosotros los hermanos. Está el amor eros entre parejas. Está el amor filial entre padres e hijos. Pero el verdadero amor es el amor ágape, la esencia del amor que Dios pone en nosotros, y nosotros ya despedimos amor. Y nosotros damos amor. Porque si Dios no está en su corazón, ¿usted cree que va a dar amor? ¿Usted cree que aquellos que solo se la pasan haciendo lo malo está Dios en su corazón? ¿Usted cree que aquellos que solo hablan palabras sucias está Dios en su corazón? No está, y vive el diablo. Vive aunque le diga no. La Biblia es clara. Por eso la Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, querido hermano. Juan el apóstol recuerda a los creyentes que el mensaje central del Evangelio está enseñado desde el principio. Por eso dice, y este es el mensaje que habéis oído desde el principio. El amor no es una sugerencia, sino es la evidencia principal de que una persona ha nacido de nuevo y pertenece a la familia de Dios. El amor no es, dice el Señor, bueno, si quieres me amas. No, el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios, un mandamiento, el cual si usted es obediente a Dios lo va a hacer. Y si no quiere amar a Dios, pues ya sabe usted a quién ama. ¿A quién ama si no ama a Dios? Sencillamente. Y va a decir, no, es que si no está con Dios, ¿con quién está? Si no pertenece al cielo, ¿a quién pertenece? Si no es de la luz, ¿de dónde es? Si no es de la verdad, ¿de quién es? Es que solo hay dos lugares.
el celestial, el que está arriba, y el mundano, el de aquí abajo, el diabólico. Solo eso. Por eso, miren ahí en San Juan, capítulo 4, versículo 8, ahí mismo, en ese mismo libro, San Juan 4, 8, primera de Juan 4, 8, ahí mismo, no tienen que ir a otro sitio. Dice, el que no ama, ¿qué dice? ¿Por qué? Dios es amor. Y si Dios es amor, y usted es hijo de Dios, ¿qué hay en su corazón? Amor, ¿sí o no? No puede haber rencor, no puede haber raíz de amargura, porque dice, ninguna raíz de amargura viva en usted, porque si no usted contamina a los demás. Ninguna raíz de amargura. Dios dice, el versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mire, el que no ama, por eso dice el 7, amados, dice, amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esto contrasta prácticamente, ya siguiendo casi con el siguiente versículo, el 12. ¿Qué dice el 12? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. No como Caín, dice. No como Caín. Entonces vemos ahí en el versículo 11, volvamos 3 al 11, dice que este amor no se trata de un simple sentimiento, sino de un acto voluntario. Los versículos que a continuación se siguen aclaran que el amor debe demostrarse con hechos, no solo de palabras, porque Dios conoce nuestro corazón. Yo les puedo decir, es que yo le amo con todo mi corazón, y le puedo dar un abrazo ahí para que, me lo voy a pantallar ahí para que vea que le amo. Hay abrazos que se sienten cuando son sinceros y hay abrazos que se sienten cuando hay un rechacito por ahí. Por eso usted, cuando dé ese abrazo al hermano o a su vecino, déle un abrazo con todo su corazón, demostrándole que usted es luz, demostrando que usted es la luz de este mundo. Por eso dice que a través de nosotros, como somos la luz de este mundo, glorificaremos a nuestro Padre que está en los cielos. La gente que nos conoce glorificará a nuestro Padre que está en los cielos a través de nosotros. Y eso no, mírenlo ahí en San Mateo 5, ahora les digo qué versículo es. Vamos a ver, ¿cuál es el? Mateo 5:14. Dice la escritura, mire, vosotros, usted y yo, ¿qué dice? Sois la luz del mundo. Mire, usted es la luz del mundo. Usted es como este foquito que está aquí alumbrando. Uno está aquí, otro está por allá, y así van los cristianos regaditos. ¿Qué dice el versículo 16? ¿Qué dice? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire, usted es la luz, por lo cual tiene que alumbrar a las personas. Y esas personas tienen que dar ese concepto de que somos hijos de Dios. Y los vecinos que viven a nuestro alrededor, ¿qué concepto tendrán de nosotros? O en nuestro trabajo, ¿qué concepto tendrán de nosotros? La palabra de Dios dice claramente, así alumbre
vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Miren, nosotros somos la fuente para traer almas al reino de los cielos, o nosotros somos el tropiezo para llevar las almas al infierno. Porque depende de nosotros. Si nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios, traeremos a las personas, se van a decir, porque y usted puede tener algún problema y puede tener un problema gordo, pero usted está confiado en Dios y confía en Dios, y entonces se queda viendo el vecino y dice, pero si este tiene problemas, ¿y por qué lo veo tranquilo? Porque nosotros sabemos en quién confiar, nosotros depositamos nuestras penas, nuestras tristezas, nuestras aflicciones a los pies del Señor, y confiamos en Él, en que Él la resolverá conforme a su voluntad. Si es de enfermedad, dice la palabra que nosotros tenemos que hacer todo conforme la voluntad de Dios, y Dios quitará toda enfermedad de nuestro cuerpo. Si la palabra lo dice, ¿qué somos nosotros para no creer? La palabra lo dice claramente. Por eso, si nosotros le obedecemos a Él, está en Éxodo, creo que está la palabra, déjenme buscarlo. Vamos a ver. Creo que está en... Vamos a ver si lo encuentro. En Éxodo 15:26, busquen. Éxodo, miren. ¿Cuál es? Ahí está. Es que este versículo se explica él solito mismo. ¿Qué dice? Si oyeres, en primer lugar, oír. Oír. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, dice, mire, ¿y qué dice? ¿Quisieres qué? Vivir como te da la gana, ¿no? Lo recto delante de sus ojos. Y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. ¿Qué dice? Ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu sanador. Bien. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Pero eso es lo que a nosotros muchas veces nos cuesta hacer. No oímos la voz de Dios. Y a veces nos dan un consejo y nos dicen, ¿qué sabe este? Pero si nos dan un consejo para bien, aceptémoslo. Aceptémoslo. Ahora si me están diciendo, vale, mira, tú eres joven, vamos a la discoteca. ¿Qué va a ir a hacer allá? Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es puro. Si algo digno de alabanza, en esto pensáis, si en lo que usted va a hacer hay algo digno de alabanza, hágalo. Si no hay nada de alabanza, apártese. Apártese, porque es así. Por eso dice el Señor, en respecto a que nosotros debemos ser obedientes a Dios y amar a nuestro prójimo y amarnos nosotros los unos a los otros. Mire qué nos dice San Mateo. San Mateo capítulo 5, versículo 43 en adelante vamos a leer. Ya con esto casi vamos a ir terminando también. San Mateo capítulo 5, versículo 43 en adelante. Y eso nos cuesta a nosotros hacer. A mí me costaría. Bendito sea el Señor, no tengo enemigos. Pero dice, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Eso era en la ley. En la ley de Moisés. ¿Y qué dice el Señor? En el siguiente. Pero yo os digo, miren, cambió totalmente el versículo 44. Pero yo os digo. ¿Qué dice? Amad a vuestros enemigos. Cuesta. Usted piense si tiene un enemigo. Ámele. Cuesta. Pero si usted es nacido de Dios, ama a su prójimo, porque su enemigo es su prójimo. Su enemigo sí o sí le tiene que amar. Pero yo os digo, dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persigan.
Y si usted hace eso, ¿qué dice el versículo 45? ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y injustos. Miren, ese es el Dios bueno. Por eso yo siempre digo, Dios es bueno. Él hace salir el sol sobre malos y buenos, o el sol solo está sobre sus hijos. Y los demás están nublados, pues yo me pasaría nublado así como está el sol ahora. Pero él, sol sobre buenos y malos. Llueve parejo, porque Él es bueno. Dice, si amamos a nuestros enemigos y hacemos todo lo que dice el versículo 44, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué dice? ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también mismo los que dicen? Los publicanos. Si yo amo solo a los que me aman, ¿qué tengo de más? No tengo nada. Todos los ladrones se aman entre ellos. Los que son maleantes se aman entre ellos. Usted ha visto que, por ejemplo, que las bandas que se dedican a hacer lo malo y que el diablo lo está dirigiendo, ellos se aman entre ellos. No quieren a su prójimo, sí, al que no es al que no comparte con ellos, si es posible lo eliminan, lo matan. Pero el Señor no. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen así también los publicanos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y dice el versículo 48. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Miren, el Señor a eso nos quiere llevar, a la perfección. Pero nosotros tenemos que esforzarnos. El Señor ya hizo todo en la cruz del Calvario, ya alumbró su vida. Ahora, ¿qué tiene usted que hacer? Fiel al Señor. Recuerde que el Señor le dio libre albedrío, pero le dijo allá en Éxodo 15:26, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos. Y si eso no lo hace, esto ya queda a criterio de usted. Si quiere obedecer o quiere desobedecer. Pero usted, el libre albedrío lo tiene usted. En obedecer o en desobedecer. Al final las consecuencias las va a pagar usted, porque Dios sigue siendo Dios. Dios sin mí, Él es Dios. Pero yo sin Dios estoy muerto. Yo sin Dios, frito. Y me esperará el lago de fuego. Pero en cambio con Dios tengo todo, porque si tengo a Dios lo tengo todo. Hace un rato cantamos ese canto precioso que decía que si tengo a Dios lo tengo todo. Si te tengo a ti lo tengo todo. Todo. Por eso el Señor nos llama a ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y miren qué nos dice. Estábamos ahí todavía en el 11, ¿verdad? Primera de Juan 1:5. Ahí donde estábamos, allá en Primera de Juan. Primera de Juan 1:5. Recuerden que habíamos leído el 4:8, Primera de Juan 4:8, y decía que Dios es amor. Ahora aquí en el versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es luz. Allá leímos que Dios es amor en 1 Juan 4:8. Dios es amor. Aquí estamos leyendo que Dios es luz. Y si Dios es luz, usted tiene que alumbrar. Y si Dios es amor, usted tiene que dar amor. Yo también, no solo usted. Tenemos que dar amor. Tenemos que amarnos. Uy, es que amémosle. A mí me ha costado entenderlo. Creen que yo a la primera, no, yo he sido terco también, más terco que una mula, creo que he sido yo. Pero Dios me va moldeando de poquito en poquito, porque si no lo hago así, yo ya he entendido que si no lo hago así, el infierno me espera. Yo no quiero ir al infierno, yo
quiero ir al cielo. Yo quiero disfrutar de aquello que el Señor ha prometido. Yo quiero disfrutar de esa mansión, de esas calles, alabando y glorificando el santo nombre de Dios allá en los cielos, y no estar allá ardiendo por los siglos de los siglos, ni aquel lamento, ni aquel sufrimiento por pura desobediencia mía. Cuando el Señor me dice, ven, ahí estoy. Al que a mí viene yo no le echo fuera. Pero recuerden que también trabaja el enemigo. Me dice, no, mira que aquí está más bonito, mira que aquí puedes disfrutar de la vida. Y recuerda que vas a envejecer y que no vas a disfrutar. Todo eso, como el ratón cae en la trampa, sabe que va a morir y sigue oliendo el queso. Dice que es rico el queso, seguramente así es el pecado también, que es rico el pecado, pero las consecuencias son muerte eterna, las consecuencias son el infierno. Por eso, no le demos lugar al diablo, queridos hermanos. Miremos qué nos dice San Juan 13, 34 al 35. San Juan, el Evangelio de San Juan 13, 34 al 35. San Juan, el Evangelio de San Juan, queridos. San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Miren, qué bonito. Dice el Señor Jesucristo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y como yo os he amado, que también améis los unos a los otros. ¿Cómo amó el Señor Jesucristo? Amó, mire, sabía perfectamente que Judas le iba a traicionar, y él le amó. Y llega Judas allá a entregarle y dice, amigo, ¿a qué vienes? Se lo dijo con cariño, no se lo dijo hipócritamente, como decir amigo, pero por el trato tan puñal. No, esas palabras que salieron del Señor Jesucristo fueron palabras dulces en favor de Judas, y Judas iba a traicionarle, pues. Por eso dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, no como yo os he amado, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Dice, mire, el 35 es tremendo también. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Allá en San Mateo 5:16, ¿qué decía? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre por vuestras buenas obras. Y dice, mire qué dice, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. Eso es tremendo, queridos hermanos. Y yo les pido de verdad que lo vivamos, que lo intentemos y que lo hagamos, que obliguemos a nuestra carne, a nuestro cuerpo, que obliguemos a nuestra mente, que obliguemos a nuestro corazón a que obedezca la palabra de Dios, que lo hagamos, porque si no, las consecuencias son nefastas, las consecuencias son de muerte. Por eso amemos a nuestro prójimo con todo nuestro corazón, queridos. Si le ha hecho daño, perdónele con todo su corazón. Si lo encuentra, háblele. Y si, oye, la otra vez estaba pensando yo, quizá yo te he ofendido, perdóname, aunque el otro haya ofendido. Porque dice, cuando tú traigas tu ofrenda y dice, y te acuerdes de que alguien tiene algo en contra de ti, no tú en contra de alguien, sino ese alguien en contra de ti. Imagínate que aquí, pongo el ejemplo, la hermana y yo le ofendí a la hermana. ¿Y qué va a hacer ella? Ella sabe que yo fui el culpable. Entonces ella viene a pedirme perdón por lo que yo hice, en vez de que yo fuera a pedirle perdón. Pero como ella es una verdadera hija de Dios, entonces ella viene y me pide perdón, porque dice, ¿te acuerdas que alguien tiene algo en contra de ti? Ve y pídele perdón. Entonces ve y trae tu ofrenda. Hasta eso es santo delante de Dios. Hasta eso. Por eso la palabra dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos.
usted como hijo de Dios y yo como hijo de Dios tenemos que estar en paz con todos, si somos verdaderos hijos de Dios. Porque el diablo va a trabajar para que usted no haga esa paz, para que usted, es que no le hagas ni caso, si es hipócrita. Si es hipócrita es él, pero tú no, tú tienes que entregar tus cuentas. Recuerda que tú te presentarás en el tribunal de Cristo. Si es hipócrita, ese es su problema de él. Pero tú como hijo de Dios, tú como conocedor de la palabra, tienes que ser recto, hacer justicia delante de Dios. Por eso dice, y en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. O sea, que él te falló, pero perdónale con todo tu corazón. Y busca a Dios con todo tu corazón y ámale. Haz memoria de lo que han vivido todos estos años, estos días, estos meses. Haz memoria de todo eso. Échalo en un saco y dile al Señor, hazme olvidar todo esto. Yo lo perdono con todo mi corazón. Borrón mi cuenta nueva, como el Señor Jesucristo, como Dios Todopoderoso. Dice, y Él echa nuestros pecados hasta el fondo del mar, y que dice, y nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados. No es que Dios no tenga memoria, no es que, no es que Dios, sino que Él no se quiere acordar porque Él los ha perdonado. No como nosotros, es que hace 10 años yo me recuerdo, yo te he perdonado, pero me acuerdo. Entonces no has perdonado, porque el perdón es olvidarse ya. Échalo a la basura, porque eso no le trae a usted nada bueno, sino le trae otra vez volver a recordar y vuelve otra vez al diablo a trabajar. Mira, si de verdad que ese te lo hizo, ese te lo tiene que pagar. Y sí decimos nosotros de obedientes, ¿verdad? Cuando la palabra dice, ama a tu prójimo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Haciendo esto, asco de fuego amontonará sobre su cabeza. Y así le digo, ¿por qué me haces esto, Señor? Porque tú eres un hijo de Dios, porque yo soy un hijo de Dios. Y yo quiero entrar al cielo, por eso. Para que dice el Señor, sed perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y en esto conocerán todos que soy mis discípulos si tuvieres amor los unos para con los otros. Y en esto conocerán. En esto. Por eso no amemos las cosas terrenales, no amemos las cosas del mundo, no amemos, sino amemos a nuestro prójimo con todo nuestro corazón. Y amemos a Dios como está escrito, que Él es el primero en nuestra vida. Luego las cosas, la familia. Por eso el Señor lo dice claramente cuando dice, el que ama padre y madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijos más que a mí no es digno de mí. El que ama a su mujer más que a mí, o a su marido más que a mí, no es digno de mí. Por eso el Señor tiene que estar aquí, sobre todo, después lo demás. Cuando usted se da cuenta, su vida va cambiando. Que no va a ser de la noche a la mañana, porque usted tiene que trabajarse, usted mismo también. Tiene que trabajarse y leer la Biblia y decir, bueno, esta área la tengo que trabajar. Es como cuando usted quiere, nosotros los hombres que a veces nos gusta tener así buenos músculos, ¿qué hacemos? Gimnasia, dice la hermana. Y si no, pues ahí empezamos a hacer flexiones. Y usted hizo 5 y al ratito ve, ¿verdad que no? No, tiene que ser un mes por lo menos. Entonces ya empieza el musculito a crecer. ¿Usted qué quería enseñar? Yo quería enseñar. Yo tan bloquito ya saber desde cuándo no hago yo ejercicio. Pero tiene más fuerza ella que yo. Pero es así, queridos. Nosotros tenemos que someter nuestra vida bajo la autoridad del reino de Dios, porque sin sometimiento no podemos enfrentar al diablo. Por eso dice, someteos a Dios y resistid al diablo. Sin sometimiento no podemos resistir. Pero cuando estamos sometidos bajo la voluntad de Dios, le miramos a los ojos al diablo y decimos, ¿y tú qué? ¿Tienes en contra de mí? Venga, ahora te quiero ver. Y el diablo, como sabe y ve que Dios está en nosotros, huye. Por eso él viene por un camino, dice la Biblia, pero huye por 7. Imagínense, ya no sabe ni por dónde, dice por 7 caminos. Porque nosotros
tenemos la presencia de Cristo. Pero tenemos que esforzarnos día con día, orando, leyendo, y en su ley meditarás de día y de noche, en su ley, para que seamos hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Que el mundo conozca que somos hijos de Dios, para que así se cumple este versículo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre su luz, así alumbre mi luz, que somos hijos de Dios. Cuando eso suceda, la gente, usted le dice, vamos a la iglesia, vamos, pero usted le dice, vive de esa manera, vamos a la iglesia. ¿Qué voy a decir yo allá si mira cómo vives tú? En vez de traerlo, más bien lo alejamos. Por eso yo digo muchas veces que a veces nosotros mismos somos tropiezo y mandamos a la gente al infierno porque no damos buen testimonio. Entonces, ¿a qué voy a ir yo ahí si mira cómo viven estos? Sí serán todos. Es que ahí son puros hipócritas. Ay, no, sin duda seremos hipócritas. Sin duda muchos. Pero digámosle que hay un espacio todavía, hay un espacio más. Amemos a nuestro prójimo de corazón, pero no seamos tropiezos para nadie, queridos hermanos. Así que yo les animo con todo mi corazón y les dejo ese versículo: y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Amén. Bendiciones, queridos hermanos, que Dios bendiga vuestra vida. Dele un aplauso al Señor, porque Dios es bueno y maravilloso. Amén.